Muy buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a este su espacio, la segunda feria virtual del libro académico. Hoy nuevamente nosotros conectados en una nueva mesa temática, el valor del agua, con dos super invitados que nos van a presentar a la luz de dos textos, experiencias que nos van a permitir comprender y atender esta problemática, también posibles soluciones a las diversas inquietudes, preguntas que surgen alrededor de ello. Hoy, en el marco de los objetivos del milenio determinados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, se han desarrollado apuestas que propenden aportar a las diversas problemáticas. En tal sentido, y a la luz del objetivo número 6, que refiere precisamente agua limpia y saneamiento, vamos a discutir y presentar en esta mesa dos experiencias académicas. Un artículo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y un libro que nos permiten reflexionar sobre la importancia del aprovechamiento de distintos elementos que contribuyen a solucionar problemáticas que nos convoca el agua. Como primer invitado tenemos a nosotros el editor de la revista Inventum, Julio César Rivera, quien nos va a presentar el artículo Evaluación de la calidad del agua niebla recolectada en Choachí. Julio César es profesor de tiempo completo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con formación profesional y posgradual en química de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctorando en proyectos de la Universidad Americana de Europa. Actualmente se desempeña como docente de química inorgánica para los programas de ingeniería civil e ingeniería industrial. Es investigador junior de conciencias de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y miembro activo del Grupo de Estudios de Ingeniería Civil. Damos la bienvenida. Buenas tardes, profesor Julio. Bienvenido a tu espacio. Y bueno, le escuchamos la presentación del artículo Evaluación de la calidad del agua niebla recolectada en Choachí, publicado en la revista Inventum. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Gracias. Buenas tardes para todos, a los que se conectan en este momento, a este evento tan valioso que genera espacios de reflexión y todo lo que tiene que ver con la parte dinámica del proceso científico. Hoy les quiero compartir un artículo que fue publicado en el año 2018 en el volumen 15 de la revista número 23, elaborado por investigadores de ingeniería ambiental pertenecientes a la Universidad Central. Ellos lo que hicieron fue hacer un recorrido y un diagnóstico de todo lo que tenía que ver con la vereda en el municipio Agua Dulce de Choachí, encontrando que todo lo que se ha manejado en procesos mineros y de porcicultura contaminaba el cuerpo de agua. En ese sentido, pues los investigadores trazaron una ruta de trabajo para implementar una metodología que permitiera o minimizar las concentraciones de esos contenidos o buscar una estrategia que depurara pues esa situación. A eso, pues, súmesele que en la revisión que empiezan a hacer los investigadores, lo que se encuentra básicamente es que hay que implementar una estrategia basada en todo lo que tiene que ver con una polisombra, todo lo que es un recolector de agua niebla piloto, basado en Guadua, con una eficiencia total para, pues, obviamente centralizada en la parte un 35% en parámetros hexagonales. ¿Qué permitió eso? Pues que básicamente se pudiera empezar a recolectar agua diaria a volúmenes de 10.01 litros y que de una u otra manera, haciéndole la caracterización físico-química y todo lo que tiene que ver con los aspectos a nivel microbiológico, permitiera ser un agua responsable para todo lo que tiene que ver con el consumo de la comunidad y que estuviera totalmente direccionada con los parámetros de la normatividad colombiana vigente. Esto nos conlleva de una u otra manera a ver todas las posibilidades que hay desde la ingeniería para hacer todos los procesos y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la practicidad de modelos de investigación que generan alternativas de innovación y que permiten pues ayudar a las comunidades. Como siempre lo hemos manifestado, pues la idea es que las ingenierías estén y tanto las tecnologías al servicio de las comunidades para pues obviamente resolver las problemáticas que se presentan en contextos diferentes de nuestra situación a nivel Colombia.
Bueno, Julio, muchas gracias por esta presentación. Queremos recordarles a todos los asistentes que en esta sala virtual cuentan con diferentes opciones para interactuar en la segunda feria virtual del libro académico. En el botón levantar la mano, las personas, los asistentes pueden intervenir con audio, video, entrando en este escenario, en esta mesa en el que nos encontramos para interactuar con los dos panelistas. Y por supuesto, pueden también registrarse para participar en la rifa de publicaciones que tendremos aquí también en este importante espacio de la segunda feria virtual del libro académico, a quienes nos siguen en letrasacadémicas.com. Y ahora le vamos a dar paso a nuestro segundo invitado de hoy, de la Universidad de Boyacá, el maestro Carlos, nos va a presentar el libro titulado La generación al aprovechamiento sostenible de lodos y biosólidos de tratamiento de aguas y aguas residuales. Esta es una compilación de investigaciones de diversos autores nacionales e internacionales sobre este tema. El trabajo editorial fue coordinado por los profesores Jaime Díaz Gómez y Gabriel Ricardo Cifuentes Osorio, líder e investigador del Grupo de Investigación en Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Boyacá, respectivamente. En representación de los autores y como autor, hace la presentación del libro el ingeniero Carlos Rafael Lara Mendoza, decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Boyacá. El ingeniero Lara es ingeniero sanitario, magíster en ingeniería, área civil, docente asociado de la Universidad de Boyacá e investigador vinculado al grupo en gestión del recurso hídrico de la misma institución. Profesor Carlos, bienvenido a este espacio y gracias por compartirnos esta gran experiencia que a través del libro ustedes nos presentan. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes. Profesor Julio, muy buenas tardes y buenas tardes a todos las personas que nos acompañan a través de esta plataforma y de los demás medios a través de los cuales estamos presentando hoy nuestras publicaciones. Efectivamente, agradezco la oportunidad que tengo de presentar en esta feria importante una de nuestras últimas publicaciones del Grupo de Gestión de Recurso Hídrico de la Universidad de Boyacá. Como lo decía Cristian, se denomina de la generación al aprovechamiento sostenible de lodos y biosólidos del tratamiento de aguas y aguas residuales. Es un tema que como lo dice la mesa en la que estamos el día de hoy, el valor del agua, es un tema muy importante porque tiene que ver precisamente con eso, con la protección final del recurso, con la sostenibilidad del recurso hídrico, a donde generalmente van a parar muchos de nuestros residuos, de las actividades que cotidianamente hacemos, y dentro de esos, este tipo de residuos es tradicional que allí pudieran llegar. Entonces, voy a proceder a presentarlo. El libro, como lo decía Cristian, es producto, o se origina a partir de un evento académico en el que investigadores del país y de fuera del país, tuvimos investigadores provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas en México, de las Universidades Federal del Paraná, Estadual de Londrina, de Brasil, y de la Universidad Santiago de Cali, junto con los investigadores de la Universidad de Boyacá, nos reunimos para hablar de este tema y hacer un seminario alrededor del tema del manejo de los lodos generados en plantas de tratamiento de agua residual y de agua potable. Como resultado de este evento, pues, lo que hicimos fue presentar las investigaciones que en estas instituciones estaban haciendo por parte de los autores de los capítulos del libro, y se genera esta publicación que nos parece muy importante por la temática en sí mismo y por la manera como la presenta. El libro tiene un total de 6 capítulos en los cuales se trata o se hace una mirada alrededor del tema de la generación de los lodos desde ese momento de la generación hasta lo que nosotros hemos llamado el uso sostenible. Es decir, no solo pensar en un tratamiento muy puntual, sino en tratar de darle otra mirada a lo que es un residuo, pero que tiene un valor enorme. Entonces, en ese orden se presentan los 6 capítulos. Básicamente, los capítulos son los siguientes. El primer capítulo es un capítulo introductorio que presenta los temas relacionados, digamos, de manera muy general, relacionados con los lodos de tratamiento de agua potable y agua residual, sus características y algunas estrategias de reuso de estos lodos. Es
estos subproductos de los procesos de tratamiento. Entonces es un capítulo introductorio donde se presenta eso, una primera mirada muy general para darle curso en los siguientes capítulos al desarrollo de los temas que se ven en este primer capítulo. En el capítulo 2 hacemos una revisión, presentamos una revisión de las normas que hay a nivel nacional, en nuestro país, Colombia, que a propósito es reciente la expedición de normas relacionadas con el manejo adecuado de los lodos, producto de los sistemas de tratamiento. Entonces se hace un panorama de lo que ocurre en el país y también se presenta algún panorama de lo que es la normatividad internacional para que tengamos referentes, podamos hacer ejercicios de lecturas comparativas, si lo puedo decir así, acerca de lo que ocurre. Entonces aquí se presenta, como lo decía, normatividad alrededor del manejo y disposición, también porque la disposición no es solo la descarga final, cuando ya como un residuo lo dejamos en algún punto final, sino que también tiene que ver mucho con el reuso. El reuso, la disposición puede estar asociada al reuso y aquí se tratan, algunos aspectos relacionados con eso. En el siguiente capítulo, el capítulo número 3, identifica la característica de los lodos. Entonces, en este capítulo denominado Caracterización General de Lodos y Biosólidos, lo que hacemos es una presentación de las características físicas, químicas y microbiológicas de los lodos generados en las plantas de tratamiento de agua residual y de agua potable. El origen de los lodos en estos sistemas de tratamiento tiene unas diferencias en algunos casos significativas. La mayoría de los lodos generados en las plantas de tratamiento de agua residual provienen de procesos biológicos. Por lo tanto, su composición primaria o principal es la materia orgánica. Sin embargo, por supuesto, en los procesos de biodegradación incorpora en su composición pues muchos tipos más de componentes, metales pesados, otro tipo de sustancias, pero principalmente tiene ese origen en un material orgánico, mientras que en las plantas de tratamiento de agua potable generalmente la principal característica de los lodos generados es que los procesos provienen de tratamientos químicos, donde se usan coagulantes, auxiliares de coagulación, alcalinizantes, correctores de pH, en fin, una cantidad de sustancias químicas, lo que le da otra connotación diferente a la característica del lodo. Por eso es que consideramos muy importante en este capítulo presentar dichas características, porque de ello dependerá, de su identificación, dependerá lo que el responsable del manejo de los lodos tendrá que hacer más adelante con ellos. Y a propósito de eso, pasamos al capítulo 4. En nuestro capítulo número 4, denominado Saneamiento de Lodos y Biosólidos, lo que se presenta son diferentes técnicas de tratamiento, de adecuación de las características físicas, químicas y microbiológicas de los lodos que se generan en las plantas de tratamiento de agua potable. Entonces se hace un panorama, allí encontrarán los lectores un panorama de las diferentes estrategias y técnicas que compilamos en este libro, sugeridas para hacer un acondicionamiento a la calidad. Y ese acondicionamiento lo que busca es disminuir el efecto contaminante que desde cualquiera de las ópticas que he mencionado puede tener este tipo de material. Finalmente, los últimos 2 capítulos de nuestro libro, el capítulo 5, presenta un ítem que pues, hasta hace algunos años, ya van siendo varios años, de manera general en cualquier tipo de residuo, tal vez no se contemplaba. Generalmente lo que considerábamos residuo era algo que de pronto se acondicionaba y se descargaba, se botaba, porque era eso, un residuo. Sin embargo, hoy en día, y desde hace mucho tiempo, se le ha reconocido el valor de todo tipo que tienen estos residuos, al punto que yo creo que en cualquier etapa que genere residuos, el residuo es una fuente económica, definitivamente. Lo hablamos desde los residuos sólidos, en fin, y aquí no es la excepción. Entonces, en este capítulo presentamos diferentes tipos de estrategias y principalmente en la que más se utilizan particularmente los lodos de origen
orgánico, por supuesto, por su composición, tiene que ver con la actividad agrícola. Entonces se presentan aspectos relacionados con el reuso de los lodos en la actividad agrícola, se presentan algunas experiencias, qué características debe tener el lodo para poderlo utilizar en la actividad agrícola. No es simplemente porque su gran carga es de materia orgánica, entonces de una vez para acondicionamiento de suelos, ¿no? También, así como tiene gran carga orgánica, tiene gran carga contaminante desde el punto de vista microbiológico, y por lo mismo debe tener unas condiciones mínimas de saneamiento previo a su uso en la actividad agrícola. Entonces, en este capítulo los lectores encontrarán las experiencias relacionadas con este tema. Y finalmente, en el capítulo 6, quisimos hacer un apartado especial dedicado a los lodos generados en las plantas de tratamiento de agua potable. Como les decía, es un lodo especial, es un lodo un poco diferente al que tradicionalmente se encuentra en las plantas de tratamiento de agua residual. Es un lodo al que se le había puesto menor atención que al que se le pone, o la que se le pone mejor a los lodos de las plantas de tratamiento de agua residual. El lodo de la planta de tratamiento de agua potable no jugaba mayor importancia, pero definitivamente es un subproducto que hay que tener muy en cuenta, y sobre todo por lo que mencionaba yo, cuando es originado desde los procesos de tratamiento fundamentados en adición de químicos. Entonces, en este capítulo, lo que presentamos, ya las características han sido presentadas antes, presentamos algo de temas relacionados con el manejo y cómo experiencias han demostrado la factibilidad del uso de estos lodos, por ejemplo, como material de cobertura en los rellenos sanitarios, y cómo también, si se pretende disponer finalmente allí en este tipo de sistemas, cuáles son las técnicas adecuadas para hacerlo. Ese es nuestro libro. Yo quiero invitar a todos quienes nos han acompañado, que son de este sector, de esta área del conocimiento, que están interesados en estos temas, a que nos consulten, a que consulten nuestras publicaciones, y este libro en particular lo podrán encontrar directamente de acceso libre en la página web de la Universidad de Boyacá, www.uniboyacá.edu.co, en el espacio de ediciones. Allí encontrarán el libro para acceso libre, y esperamos que sea consultado, y esperamos su realimentación, sus aportes. Recordemos que el mundo académico se nutre de esto. El mundo académico es para que entre todos construyamos, y esa construcción se da a partir de la discusión, aportes y demás. Eso es lo que tenía por presentar. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, maestro, por esta presentación, por esta socialización de este texto, que sin lugar a dudas también nos genera otras inquietudes y otros llamados a seguir construyendo saber a partir de las realidades que evidentemente nosotros vivimos. Quisiera, hablando un poco en el contexto de lo que ambos autores, panelistas que han presentado, los dos textos, que hay una preocupación por entender el agua, pero también por generar oportunidades y desarrollos alternativos, ¿no? Y en el marco de estos objetivos del milenio, en los que se están estableciendo también unas apuestas que necesariamente requieren ser atendidas por las universidades, por entes académicos, quisiera que nos contaran, a la luz de cada uno de los textos, cómo consideran ustedes que se está impactando o aportando desde los agentes académicos a los objetivos del milenio, entendiendo, por supuesto, los agentes académicos como las instituciones de educación superior, los docentes, los mismos directivos y claramente los estudiantes que conforman la comunidad y que van respondiendo también a unas necesidades y unas realidades del contexto. Julio, si quieres te damos la palabra para que podamos, a la luz de esta pregunta y también a la luz de tu proceso como editor, como investigador y del texto que nos has socializado, ¿cómo podríamos reconocer esos aportes y esos impactos de los agentes académicos a esta problemática que nos plantean los objetivos del milenio? Gracias, Cristian. Sí, es muy importante referir que las universidades, su mismo eje está centrado en la gestión del conocimiento, en la circulación del conocimiento, en dinamizar el conocimiento, y por eso hay un derrotero fundamental que es la investigación. La investigación es el flujo de trabajo que permite que
se potencialicen los trabajos de grado, que se potencialice todo lo que tiene que ver con los trabajos de posgrado, con los trabajos de maestría, incluso los trabajos de doctorado. Pero a eso súmesele también los grupos de investigación. Los grupos de investigación son los derroteros para que, pues, obviamente se empiecen a dar esas puestas en marcha para implementar estrategias que apalanquen a todo el proceso de la ingeniería, de la ciencia y la tecnología. Creo que desde Uniminuto nosotros hacemos totalmente una labor exitosa a partir de lo que pues se está como comentando, pero más allá de la producción científica en términos de las publicaciones. ¿Por qué las publicaciones? Una publicación como la revista Inventum permite el acceso de que estudiantes, ya sea de pregrado, de posgrado o investigadores de otras universidades, puedan transferir ese conocimiento, divulgarlo, visibilizarlo, porque al final lo que hacemos es darle visibilidad a ese conocimiento en el contexto general, tanto de la universidad como de manera externa. Entonces eso hace que nosotros tengamos esa posibilidad de recibir esos materiales para que puedan ser circulados y, como pues bien se ha dicho, pues que haya producción académica científica al interior de todo lo que es el contexto nacional. Gracias, Julio. Y antes de dar la palabra al profesor Carlos, nuevamente invitamos a quienes nos están escuchando, a quienes nos acompañan a través de letrasacadémicas.com, a través de la página en YouTube, para que nos envíen sus inquietudes, sus comentarios, por supuesto, para que nuestros panelistas puedan atenderles y responderles. Y ahora sí, maestro Carlos, a la luz de este libro que nos acabas de presentar, de este desarrollo que plantean los autores, ¿cómo crees que se está impactando, que se está aportando desde la academia, como los agentes más bien académicos, al cumplimiento de los objetivos del milenio que se nos han planteado? Gracias, Cristian. Sí, definitivamente, como lo mencionaba el profesor Julio, y antes de pronto de responder concretamente a la pregunta, la academia, las aulas son la génesis del conocimiento, la génesis de la solución de los problemas que vivimos a diario y que fueron recogidos precisamente en lo que usted plantea, en los objetivos del milenio, como las grandes metas que se puso la humanidad a solucionar en los años que en su momento se definió. Las aulas, los semilleros de investigación, los grupos de investigación, la comunidad de estudiantes y docentes, definitivamente somos quienes lo hemos hecho históricamente y estamos llamados cada vez más a impactar en eso que usted propone, que finalmente es solución de problemáticas para la comunidad, mejoras en las condiciones de la calidad de vida. Particularmente sobre su pregunta y la relación con nuestra publicación que estamos presentando el día de hoy, pues creo que todos conocemos que uno de los objetivos formulados tiene que ver con el acceso al agua potable y contar con condiciones de saneamiento adecuadas. Esto que se ve inicialmente como el tratamiento de los lodos o manejo de lodos, uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Yo lo mencionaba tal vez en la presentación del texto, la humanidad tradicionalmente, tal vez en una concepción errada desde un comienzo, por supuesto, ha pensado que como el agua pasa, sobre todo las aguas superficiales pasan y se llevan nuestros problemas y dentro de eso nuestros residuos, y por eso es que hemos utilizado mucho las aguas superficiales para descargar muchos de los residuos que generamos en diversos procesos. La otra creencia errada tal vez en la manera como se está viendo es que como el agua tiene un propio proceso de autodepuración, entonces nosotros le podemos descargar cualquier cosa allí, que el agua propiamente ella misma se va a recuperarse. Ha sido tanta la carga contaminante que históricamente se le ha descargado a nuestras fuentes que esas capacidades de autodepuración de las fuentes hídricas se ven superadas y por supuesto no se logra lo que mal se piensa que se iba a lograr. Entonces, lo que nosotros publicamos tiene que ver precisamente con la sostenibilidad, con el manejo sostenible de un residuo que podría generar un impacto fuerte y grave sobre el recurso. Y por supuesto, ese recurso que estoy impactando yo en este punto donde le hago una descarga no controlada,
de un vertimiento de lodos, ese mismo recurso, aguas abajo, unos kilómetros más abajo, va a ser la fuente y quizás la única fuente que alguna comunidad va a querer y va a tener que usar para su abastecimiento. Y de no darse este tipo de estrategias sostenibles, de técnicas sostenibles, de minimización en la fuente de origen, de saneamiento y de reuso, priorizando todas estas actividades antes de la descarga, pues los costos a los que vamos a incurrir aguas abajo para poder usar ese recurso para nuestro consumo, pues van a ser unos costos gigantes, si no es que de pronto no lo podemos usar. Entonces, me parece que esa es la importancia que tiene este texto en ese sentido, viéndolo dentro de lo que podríamos llamar el uso sostenible del recurso agua, Cristian. Muchas gracias, maestro. Hay algo que, a la luz de lo que el profesor Carlos ha mencionado, cuando refería que en la comunidad académica es como la génesis, y quisiera tomar esa palabra para también invitarnos a reflexionar un poco sobre cómo esa comunidad académica que se entiende como la génesis del saber, pero también de ese saber vivido a través de la práctica del mismo, y la comunidad como ese escenario en el que nacen, se viven problemáticas y se propende por generar estrategias que respondan a la misma, cómo poder generar un vínculo. Digamos, hay dos estudios distintos, porque en uno se estudia como la calidad del agua a través de la niebla, y en este ustedes generan una estrategia desde el lodo. Pero cómo tratar de vincular a través de la academia y la investigación esas comunidades que también están, aun cuando lejos de la academia en algún sentido, vinculando y alimentando a la misma. Cómo podemos generar trabajos colaborativos que transformen sociedad y que también respondan a esto que ustedes están planteando, tanto en el artículo como los autores en el artículo, los autores en su libro. Julio. Gracias, Cristian. Sí, hay una gran dificultad que se presenta y son los procesos de concientización, procesos de alfabetización científica y tecnológica, todo lo que tiene que ver, digámoslo, con la puesta en marcha de una educación para la sostenibilidad. Una educación que nos implique a todos, una educación para todos, porque inmerso están los contextos rurales también, inmerso está todo el trabajo que se hace en las cabeceras municipales, inmerso está todo el trabajo que se hace en las ciudades, pues, de origen. Pero más allá, ahí es donde el papel de la universidad y más el papel de la investigación es donde debe implementar esas estrategias de innovación. Cuando los estudiantes se acercan a incluirse con un semillero, cuando los estudiantes se acercan a querer trabajar su proyecto de grado, tienen esa intención de generar algo nuevo que aporte a la comunidad científica. Eso hace que nosotros tengamos elementos para direccionar trabajos, para que desde las líneas de investigación de los grupos pues se puedan orientar, porque los temas son abiertos, pero los estudiantes escogen lo que les gusta por iniciativa propia. Entonces, fíjense que hay muchos, digámoslo como ejes articuladores. Yo pienso que uno de los grandes derroteros es el problema de la educación, el problema de la alfabetización y el problema de la concientización, para pues obviamente poder implicar y articular todos esos procesos. Como lo veíamos en el artículo de Agua Niebla, es una situación que se presenta en el municipio de Choachí, pero los investigadores dicen hay una problemática por los residuos mineros, hay una problemática por la porcicultura, queremos tratar esas fuentes hídricas y empezar a hacer cambios significativos. Entonces ahí viene la iniciativa, ahí vienen como las intenciones, estamos ayudando a la comunidad, impactando y transformando desde la ciencia y desde la ingeniería esos cambios significativos para la producción del conocimiento. En la revista Inventum nosotros tenemos, a propósito hago la cuña de revistas.uniminuto, ahí van a encontrar la diversidad de artículos que están centrados en la parte de hábitat, en la parte de productividad, en la parte de ciencias básicas y todo lo que tiene que ver con convergencia digital, la parte de las tecnologías. Pero desde ahí son los escenarios que considero que son importantes para generar los cambios. Muchas gracias, Julio, y creo que
que ese diálogo que necesariamente se debe establecer entre la comunidad y la academia implica también reflexiones y van vislumbrando nuevas problemáticas, como tú lo estás diciendo, pues en el desarrollo también que se da en el artículo. Maestro Carlos, también quisiéramos escucharle y que nos puedes contar desde este libro que nos está planteando una estrategia interesante, cómo se logra también ese diálogo, cómo vincular la comunidad en la que surgen ese tipo de problemáticas, ese tipo de soluciones con la academia, que tiene otro tipo de acercamiento también a la problemática. Claro, Cristian, muchas gracias. Sí, yo, pues inicialmente, y uniéndome un poquito a lo que decía el profesor Julio, me parece que el tema de la educación y de la educación a todo nivel es lo que va a generar el cambio. Creo que hemos visto a lo largo de la historia que pequeños esfuerzos, pero que son sostenidos, terminan siendo grandes esfuerzos y generando grandes resultados al respecto. Y en este caso, en temas ambientales, en temas de preservación de recursos, en tema de usos sostenibles, me parece que es algo que debe tocarse desde las tempranas edades en el proceso educativo y ser longitudinal o transversal. De la misma manera, es muy importante que los procesos investigativos que abordamos desde las aulas involucren los conocimientos ancestrales, involucren el conocimiento de las comunidades. Generalmente trabajamos por, para y con las comunidades y afortunadamente en los últimos tiempos esto ha cambiado muchísimo, pero en alguna época se hablaba mucho de la participación comunitaria en proyectos, pero básicamente se reducía a una o dos actividades que realmente no tenían nada que ver con lo que es la efectiva participación de la comunidad. Hoy en día la comunidad participa en nuestros proyectos de investigación desde la fase misma de la generación de las propuestas. Hoy en día cuando participamos en convocatorias de investigación, participamos con grupos de comunidad como coejecutores de las propuestas que planteamos y que presentamos. Entonces, definitivamente es un tema muy importante. Ya relacionándolo particularmente con el libro, bueno, el libro reúne unos aspectos que se ven en principio muy técnicos en algunos apartados, pero si recordamos la presentación de los capítulos, está el tema del reuso. Está el tema del reuso, la reutilización de los lodos, y se plantea una actividad en la que tenemos que necesariamente trabajar de la mano desde la fase del pensar en cómo usarlo con la comunidad, y es, por ejemplo, la disposición de los lodos o el reuso de los lodos en actividades agrícolas. Por supuesto que allí hay que trabajar mucho con las comunidades, la comunidad debe trabajar y poder identificar cuál es el beneficio de utilizar un lodo que le puede llegar a servir o a prestar el mismo beneficio que le utilizan los fertilizantes químicos que tradicionalmente se utilizan, ¿no? De manera parcial o de manera general. Entonces, sí, definitivamente es muy importante y siempre lo será, creo yo, el trabajo con la comunidad e insisto, es un trabajo mancomunado y de hecho mucho del éxito, no solo de este tema que presentamos en el libro, relacionado con la disposición final y el manejo de los lodos, sino de cualquier proyecto de investigación, creo yo, como lo ha hecho el profesor Julio en el área de la ingeniería, tiene que ver con el involucrar efectivamente a la comunidad, el escucharla y el hacerla partícipe. Eso asegurará el resultado que se espera y no solo eso, sino la sostenibilidad de lo que uno busca con el desarrollo de los proyectos de investigación. Y creo que ambos, gracias profe Carlos, ambos, tanto Julio como el maestro Carlos, han planteado algo que en algún sentido también transforma y trasciende un poco el concepto de la ingeniería, que puede entenderse en un escenario muy ajeno al contexto social en el que se pueden generar o se pueden marcar ciertas problemáticas que no siempre tienen la atención de, al parecer, ¿no? De esta área del saber, pero a la luz de lo que presentan tanto el maestro Julio como el maestro Carlos, se logran entender que hay apuestas académicas desde la ingeniería que están directamente relacionadas con problemáticas sociales que responden también a las mismas y que trabajan de manera mancomunada. Y quisiera en ese sentido, porque Julio ahorita cuando estaba dialogando nos decía, respondiendo a esa pregunta, nos decían que en el artículo se evidencian
una problemática muy particular sobre el proceso minero que carga también y que obviamente afecta la calidad del agua, por lo cual me gustaría que a la luz del artículo y a la luz del libro nos presentaran esas nuevas estrategias que promueven precisamente el desarrollo sostenible, el consumo responsable y el impacto social, en últimas genera transformación de comunidades y una comprensión distinta de la academia. Julio. Sí, gracias, Cristian. Hay una gran, digámoslo, cualidad que tiene el agua y por eso su valor. Y es que deberíamos tener un agua apta para el consumo. Pero las grandes industrias, las grandes empresas, las grandes, digámoslo, dinámicas que se mueven en el proceso social inciden irresponsablemente en llegar y depositar todo como se ha venido hablando a lo largo de este trayecto y perder, digámoslo, esa calidad y contaminar fuertemente el cuerpo de agua. Llega un momento en el que la cantidad de metales pesados, por ejemplo, derivados de los procesos industriales, es totalmente, pues, elevado. Pero no solo los residuos de tipo, de una u otra manera, mineralógico o industriales. Hoy tenemos una problemática también fundamental y es los residuos electrónicos. El simple hecho de botar una pila de un celular sin conocimiento, donde hay cadmio, donde hay cierta cantidad de litio, donde hay cierta cantidad de materiales, ya impactan el cuerpo de agua. Entonces, en ese sentido, creo que ahí cumple un papel fundamental la investigación, los grupos, todos los semilleros, para empezar a ver la dinámica de cómo transversalizamos el conocimiento a partir de este escenario que nos lo pone Naciones Unidas. Naciones Unidas nos dice tenemos es que tener agua apta para el consumo y qué estrategias estamos implementando. Se pueden elaborar, muchos de los estudiantes diseñan en sus trabajos de grado las plantas de tratamiento para lo que son las aguas residuales y eso está muy bien, pero hay que universalizar, digámoslo, al agua para ver las bondades desde los otros factores que puede tener la ingeniería, que puede tener la ciencia y que puede tener la tecnología. Porque con dispositivos o implementaciones de bajo costo se pueden hacer muchas experiencias significativas para, pues obviamente, reducir, por ejemplo, la cantidad de metales pesados o, por ejemplo, tener aguas más limpias, ¿sí? En ese sentido, diseñando electrodos que pues pueden ser estrategias y alternativas de solución. Entonces, sin más, digámoslo como preámbulo, miremos qué tipo de asociaciones empiezan a poder articular desde ese criterio que tenemos en una comunidad, llámese el sector rural, para ver qué podemos hacer desde la universidad, qué podemos hacer desde los grupos, qué podemos hacer de los semilleros y así, pues, generar una investigación más rica que impacte a las comunidades. Muchas gracias, Julio. Maestro Carlos. Sí, Cristian, definitivamente nos enfrentamos a una situación dual, a una dicotomía, ¿no? El desarrollo tecnológico. Hoy en día todos vemos que la tecnología, creo que la consideramos imprescindible para nuestra vida. Por eso el desarrollo tan acelerado desde el punto de vista tecnológico de muchos de los procesos que son comunes a nosotros. Pero a su vez, ese desarrollo tecnológico que demanda o demanda muchos recursos y genera, como lo decía el profesor Julio, muchas problemáticas sobre los mismos y somos nosotros quienes demandamos definitivamente el recurso. Entonces, son dos cosas que si uno los pone en la balanza, creo que las dos terminan siendo de igual importancia y tenemos que convivir con ellas y tenemos que trabajar para que efectivamente ese equilibrio o esa mirada racional del desarrollo tecnológico y el uso de los recursos se dé. Creo que la mirada relacionada con la producción más limpia que llamamos es la clave del tema. La producción más limpia vista desde el punto de vista industrial, pues lo que busca es la generación de subproductos que
tienen que generarse definitivamente, pero menos contaminantes, minimizarlos, reducir su potencial contaminante. Y eso empieza a ser parte de lo que genera ese equilibrio del que hablo. Y creo que, pues, por supuesto, la investigación alrededor del tema, la relación universidad-comunidad y sector empresarial y el Estado, por supuesto, va a ser lo que permita que, lo decía el profesor Julio, ese acceso al agua y al agua de calidad sea una realidad y no como lo que ha pasado en nuestro país, que pasó de ser, en términos de disponibilidad de calidad de agua para consumo, no en términos de volumen, de ser uno de los 4 o 5 países que más agua disponible tenía para su comunidad, a, bueno, no sé, estar por allá ya en un puesto mucho más alejado, teniendo la misma cantidad, pero teniendo menos agua disponible en función de la calidad. Entonces tenemos un trabajo muy importante por adelante, por hacer, ¿no? Que tiene que ver con eso. Están mirando qué pasa con el desarrollo industrial, cultural, ambiental, normativo, e investigar al respecto para que efectivamente podamos seguir contando o contar con un acceso a unas fuentes de agua en unas condiciones de fácil acceso y que nos permitan potabilizarlas y consumirlas, ojalá en unas condiciones económicamente viables. Muchas gracias, profesor Carlos. También han dicho ustedes en este momento algo que creo que es muy clave, y este espacio, que es la Feria Virtual del Libro Académico, ha generado precisamente mesas temáticas que generan discusiones o plantean problemáticas o temas que atienden y responden a una realidad social. Hoy esta mesa nos genera la inquietud o nos invita a reflexionar sobre el valor del agua, y ustedes han planteado dos textos que trabajan de distintas maneras o se relacionan de distintas maneras con este recurso necesario e importante para la sobrevivencia de todos los que estamos en este planeta. Sin embargo, el profesor ahorita, Carlos, estaba mencionando algunos puntos que creo que son valiosos sobre el valor que le damos a la misma, al mismo recurso. ¿Cómo podemos entonces nosotros generar procesos de formación más conscientes que logren apropiación de este recurso como el nuestro aquí en Colombia, que mencionaba el profesor Carlos, un país lleno de recursos hídricos, pero cómo generamos esa concientización desde la academia que permita dar ese valor y ese aporte también al cuidado de un recurso como lo es el agua, y que creo que desde los escenarios que ustedes plantean, desde el trabajo que se hace desde el lodo y desde el trabajo que se hace en la niebla, hay una preocupación también por entender el agua como un recurso necesario para la sobrevivencia, no solo del ser humano, sino de todo el ecosistema en el que nos movemos y somos y que necesitamos para poder incluso hacer de la academia una realidad viva. Por lo tanto, quisiera consultarles ya para este cierre de este espacio, cómo podemos generar procesos de concientización que permitan dar ese valor al agua y también a los otros demás recursos que necesitamos para la sobrevivencia, para seguir construyendo juntos vida. Julio. Gracias, Cristian. Considero importante que aquí hay una relación fundamental entre lo que tiene que ver con universidad, empresa, Estado, pero más que haya, digamos, esa dinamización del proceso, es una voluntad de las partes en tener algo muy claro, y es que todo es un proceso de tipo educativo. Ya no estamos pensando en que la Facultad de Ingeniería esté trabajando aislada y diseñe prototipos y genere cosas totalmente aisladas que queden en un anaquel, que queden, por ejemplo, como una tesis que nadie solamente lo van a leer, solamente los autores. Entonces, en ese sentido, ya las facultades de educación tienen que empezar a jugar un papel importante para poder educar. En educación para la sostenibilidad, lo dice Futuro Sostenible, lo dicen los objetivos del milenio, ya entra una tendencia que es todo aprovechado desde Química Verde. Y Química Verde nos invita a que nosotros podamos empezar a transformar y aprovechar todos los materiales. Y ahí es donde juega totalmente el punto de equilibrio, el valor del agua.
porque el valor de agua es un derrotero que si no lo cuidamos vamos a tener que importarla, vamos a tener que pagar por el agua para tenerla en nuestro país, ¿cierto? Si seguimos como estamos, como lo decía Albert Einstein, pues obtendremos lo mismo. Y ahí es donde el papel de la academia juega, digámoslo, un significado importante, porque el valor y esa reutilización, por ejemplo, lo que se hace con las aguas lluvias a nivel de los centros comerciales, una estrategia que permite generar valor económico, no es la única, pero empezamos a ver, digámoslo, diferentes tipos de elementos que estamos haciendo, digámoslo, con gastar y pagar si no estamos educando. Entonces, el primer escenario es la educación en familia y a partir de eso, ahí entra la universidad a jugar un papel importante. Muchas gracias, Julio. Creo que ese último punto es fundamental. La formación también en familia trasciende en realidades que transforman la sociedad. Profesor Carlos, te escuchamos. Gracias, Cristian. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Julio. La educación es el tema fundamental aquí. Y yo diría una educación ya inter y transdisciplinar. También lo mencionaba el profesor Julio. Ya el tema de ver el recurso hídrico como lo estamos viendo y conversando el día de hoy, protegiéndolo, cuidándolo de vertimientos, buscando alternativas de captación, etcétera, ya no es responsabilidad de X o Y profesión o profesional. Ya tenemos que darle una mirada global, porque bien lo vemos en los proyectos de investigación, bien lo vemos en la realidad, ya todos, y más con un recurso que es vital, tenemos que abordarlos todos desde todos los procesos de formación. Entonces la formación académica, la educación es vital y fundamental. Ahora el otro tema que no sé si lo alcancemos a ver en las generaciones que estamos en este momento, pero seguramente las próximas sí, y es que la escasez del agua disponible es algo que se siente cada vez más y por eso es que cada vez más vemos llegar a nuestros países, sobre todo por aquí en Latinoamérica, grandes multinacionales, etcétera, etcétera, que le están dando entrada a otros países, a nuestras economías, porque muchos lo han dicho, muchos lo han puesto en textos y demás, que la próxima gran guerra mundial tendrá que ser o será por el tema del agua, como hace unas décadas lo fue por el petróleo. Ahí está el valor del recurso, y el agua es la vida nuestra y del planeta, entonces definitivamente es un compromiso y debe ser un compromiso de todos, independientemente de mi profesión, de lo que yo haga, el cuidado, el uso racional, el protegerla y el hacer que se proteja es responsabilidad de todos y la educación, los procesos educativos y los procesos investigativos juegan un papel muy, muy importante. Muchas gracias y bueno, para este cierre quisiera invitarles para que todos nosotros los que estamos aquí de otro lado, que no conocemos todavía el texto, que todavía no nos hemos acercado ni al libro, ni al artículo, pues nos podamos leer, los podamos conocer. Quisiera que Julio y el profesor Carlos también nos invitaran a leerlos, a leer el artículo, a leer el libro. Julio, por supuesto, con la revista para que muchos más autores conozcan los diversos temas, como tú lo planteas en otro momento, que desarrolla y propone la revista Inventum, para que además de este artículo también puedan indagar, y profesor Carlos, por supuesto, para que además de este libro puedan conocer otros textos en la Universidad de Boyacá que también aportan a distintas problemáticas que claramente responden y contribuyen a la solución de problemas. Julio, te escuchamos. Gracias, Cristian. Invitamos a toda la comunidad universitaria, profesores, investigadores, estudiantes de posgrado, estudiantes de doctorado, que participen en la lectura de la revista Inventum. La revista Inventum la encuentran como revistas.uniminuto por internet. Ahí encuentran todos los archivos. Recuerden que recepcionamos artículos científicos que tienen que ver con la parte de hábitat, de productividad, de ciencias básicas y de todo lo que tiene que ver con convergencia digital, que hace referencia a toda la inclusión de las tecnologías. ¿Qué hacemos y cuál es nuestro enfoque? Básicamente, impactar a las comunidades por intermedio de todo lo que tiene que ver
con las ingenierías y las tecnologías para transformar determinados contextos. Me sobra pues obviamente decirles que la tienen totalmente en acceso libre, pueden bajar los artículos. El artículo que pues obviamente se socializó hace parte de un ejercicio que pues nos permite ver la investigación con proceso de dirección en innovación y que transforma e impacta a una comunidad, porque a la final lo que nos interesa es que las comunidades pues resuelvan sus problemas. Recaudar 10 litros pues no será un volumen considerable diario, pero pues obviamente ayuda a tener un agua responsable para el consumo. Muchas gracias, Julio, por esta invitación y ahora sí escuchamos al profesor Carlos, invitando a todos nuestros participantes, a quienes nos escucharán posteriormente en este espacio que nos genera la segunda Feria Virtual del Libro Académico, para que se acerquen a este libro que ustedes hoy nos han presentado, que nos ha socializado maestro Carlos, y a otros textos que ustedes en la Universidad de Boyacá también tienen para compartirnos. Muchas gracias, Cristian. Sí, quiero invitar a todos quienes nos acompañaron el día de hoy a que accedan al libro, probablemente profesionales interesados o que se desempeñan en el área, estudiantes relacionados con el área y a manera de cultura general, por supuesto, creo que ninguna lectura a ninguno de nosotros nos sobra. Quiero invitarlos a que lo consulten. Recuerdo, ya lo había mencionado, pero lo menciono nuevamente en la página web de la Universidad de Boyacá, www.uniboyacá.edu.co/ediciones. Allí van a encontrar todas las publicaciones que ha hecho la universidad en diversas áreas del conocimiento, en múltiples áreas del conocimiento, y en el área particular encontrarán nuestro libro que presentamos el día de hoy y otros libros en las áreas ambiental y sanitaria. De la misma manera, quiero invitarlos a conocer nuestra revista, la revista de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Boyacá, es la revista I3+, Ingeniería, Innovación e Investigación. Invitarlos a que la conozcan, a que postulen sus escritos en nuestra revista. Allí, por supuesto, también se publican muchos de los temas presentados el día de hoy y otros temas relacionados con ingeniería e innovación. Entonces, muchas gracias y quiero pues, agradecer la oportunidad que se nos dio el día de hoy para la presentación del libro y para esta interesante conversación. No. Muchas gracias a ustedes, maestro Julio, maestro Carlos, por esta presentación. Nuevamente invitamos a todos los que nos escucharon hoy, a quienes nos verán posteriormente, para que se acerquen a este artículo, a estos libros que verdaderamente aportan y que generan nuevas discusiones y que también están abiertos a recibir colaboraciones y diálogos que contribuyan a aportar y generar transformación de vidas y sociedad. Por supuesto, les invitamos para que sigan participando en la segunda Feria Virtual del Libro Académico. A través de letrasacadémicas.com encontrarán toda la programación y los invitamos también a registrarse para participar en las publicaciones que estaremos rifando en este importante escenario. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias, profesor Julio. Que tengan un resto de día agradable. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. La División de Publicaciones produce y divulga los libros resultado de investigación, académicos y de proyección social, así como las revistas científicas bajo el sello editorial Ediciones Universidad de Boyacá. Los invitamos a conocer nuestra página web. En nuestro sitio web, Ediciones Universidad de Boyacá, encontrarán información propia de la dependencia, misión, visión e información relevante relacionada con nuestra editorial. Del mismo modo, pueden encontrar la clasificación de los diferentes proyectos editoriales, catálogos de libros y revistas organizados por facultades. En esta sección encontrará todos los ejemplares publicados. También pueden realizar filtros por tipología, ejemplo, libro de resultados de investigación y luego aplicar. Los libros resultados de investigación están disponibles en línea y podrán consultarlos de manera completa, dando clic en Ver publicación en línea. Todos contienen información como el título, ISBN, autores o compiladores. Las revistas digitales también están disponibles y publicadas de acuerdo con cada una de las facultades. En este espacio encontrará cada volumen y edición y podrá descargar sus PDFs,
Por último, al final de la página podrá encontrar el contacto de la editorial y el contacto correspondiente para el canje. Reiteramos la invitación para que nos visiten en nuestra página web Ediciones Universidad de Boyacá y nos contacten a través del correo electrónico publicaciones@uniboyacá.edu.co.